Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche con otro de los temas que ha generado polémica durante las últimas semanas. Dice que tiene que ver con los delitos sexuales cometidos dentro de las filas de las FARC. A continuación les vamos a presentar el testimonio de una exguerrillera del bloque oriental, víctima de esta aberración. Estamos hablando de delitos sexuales contra menores de edad. Ella asegura que fue obligada a abortar cuando ya tenía 8 meses. Su hija alcanzó a nacer y estuvo 40 minutos con vida. Escuchen ustedes este relato que muestra de alguna manera la crueldad de los crímenes que fueron cometidos por las FARC, hoy convertido en partido político. Yo soy víctima de la guerrilla por parte de los abortos. A mí me hicieron un aborto de 8 meses. Carmen fue reclutada a los 11 años por las FARC, obligada a empuñar un arma, pelear por una causa que no entendía y ver morir frente a sus ojos a cientos de personas, un día a su propia hija. Me tocó dejarme hacer el aborto prácticamente. Me incrustaron 4 pastillas de Cytotest y 3 inyecciones de pitocin. Y ya fue cuando empecé a tener dolor, ya empecé a sentir el dolor de parto. Yo mi bebé la tuve prácticamente normal. Ella salió viva, ella duró 40 minutos viva. Con 8 meses de embarazo, Carmen pensó ingenuamente que a su hija la dejarían nacer. Sin embargo, a mí me llamó el comandante mío que yo tenía en ese momento y él me iba a dejar tener mi bebé, pero en ese momento él me dijo no. La orden que dio el secretariado es que usted toca hacerle desgrado. Incluso señala a Mauricio Jaramillo, alias el médico. Se me hace muy raro que de pronto Mauricio, el jefe, o sea, que prácticamente era el jefe de enfermería del bloque oriental, vaya a decir de que él no tiene conocimiento de algunos abortos, de algunos degrados, cuando él era el que primero se daba de cuenta. Después de esto, Carmen desertó, se sometió a Justicia y Paz y pagó 8 años de cárcel. Además, hizo un largo proceso de resocialización. Si pagamos nosotros, que éramos cumplidores, y pagamos con cárcel, y estamos hoy en día dándole la cara al país, ¿por qué no van a pagar ellos? Continuamos con Ervin Hoyos Medina, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Ervin, esta semana también fue noticia esta modificación que logró hacer el Congreso de la República, según la cual responsables de crímenes sexuales contra menores son excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero quedó también ese vacío que los que no eran menores de edad y fueron víctimas de violencia sexual, como por ejemplo un aborto, sí irán a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, esto sigue siendo garrafal, sigue siendo cruel, porque hablan de los menores. Entonces, ¿qué mico le van a meter ahora para decir hasta dónde va la edad de los menores y hasta dónde ya son violables según las palabras de las FARC? Ahí está el juego, porque si realmente le van a aplicar la ley a los violadores de menores, todo el secretariado se debe ir a la cárcel, porque todos son pedófilos violadores. Yo les tengo las pruebas a todos ellos en sus propias guerrilleras, a las que fueron abusadas sexualmente a los 11, a los 12 años. Son depravados. Era una práctica. Es una práctica, aunque ellos lo tienen en los reglamentos como una prohibición, es una prohibición solamente soterrada, de fachada, igual que el narcotráfico. Es prohibido en los estatutos de las FARC, pero es la forma de financiación. Ellos tenían esos estatutos para curarse en salud ante las leyes, ante unas acusaciones de tipo penal, pero realmente la estrategia es totalmente adversa a lo que los estatutos dicen. Dentro de los casos que usted ha podido documentar, Ervin, porque usted ha investigado y ha tenido acceso a muchos de esos testimonios, ¿cuál es el denominador común de la violencia sexual que sufrieron menores al interior de las filas guerrilleras? El denominador es que la niña que es reclutada inmediatamente, dependiendo de su belleza, dependiendo de su porte, inmediatamente es reportada al comandante y el comandante es el primero que abusa de ella. Y cuando ya se cansa de ella, ella pasa de mano en mano por otros guerrilleros, cumpliendo con el aporte a la causa revolucionaria. Inmediatamente las ponen en tratamientos de infertilidad, les dan anticonceptivos, las inyectan, les ponen todas estas inyecciones para evitar que queden embarazadas. Pero como el uso y el abuso es tan desorbitante y desordenado, pues inmediatamente estas niñas quedan embarazadas, las someten al aborto forzado, son amarradas, son sometidas a la fuerza a extraerle sus hijos. Así que tenemos testimonios, yo tengo muchos testimonios. Ahora estas desmovilizadas están trabajando con nosotros porque las hemos reconocido como víctimas dentro de la Federación de Víctimas. Así que al médico, el médico es un criminal,
le tengo los testimonios de ellas que vieron morir a sus hijos al lado, en una tabla, en una camilla, después de que se los sacaba el mismo médico. Elvi, pues hemos querido presentar también hoy uno de los casos que han sido denunciados ante la justicia ordinaria y es el testimonio de una de las víctimas. Ella se llama Derly Pastrana, ella es víctima de la violencia sexual de las FARC. Este grupo guerrillero asesinó a su esposo. También asesinaron ella asegura que asesinaron hace seis meses a su hijo. Dice que fueron las FARC. Y hemos querido invitarla también para conocer su opinión sobre lo que representa la aprobación, o por lo menos las modificaciones que ha logrado hacer el Congreso de la República a través de esa ley estatutaria a ese acuerdo de paz que firmó el Gobierno Nacional con las FARC. Señora Derly, bienvenida al programa La Noche NTN 24. Muy buenas noches, gracias por darnos esta oportunidad a las víctimas de expresar lo que sentimos y de darle a conocer al país la realidad de las víctimas que hoy en día piden justicia por todos los hechos y todas las situaciones sufridas por este grupo. Señora Derly, hoy el Congreso finalmente ha aprobado la Jurisdicción Especial para la Paz, la ley estatutaria. Para usted, como víctima, ¿qué representan esas modificaciones que logró hacer el Congreso? ¿Usted cree que finalmente con lo que ha dicho la Corte Constitucional, con lo que ha aprobado el Congreso de la República, ese acuerdo sí terminó girando alrededor de las víctimas, tal y como se comprometió el presidente Juan Manuel Santos? Yo creo que esto ha sido una lucha y una de las partes de las víctimas del conflicto armado es la oración que tenemos todas aquellas víctimas que hemos sufrido y que nos han engañado con un proceso ficticio, en el sentido de que nosotros como víctimas han dicho ser el centro de la paz y no lo hemos sido. Yo creo y confío en la justicia colombiana, pero de ver tantas falencias en este proceso, uno vuelve y queda en la misma impotencia, en la misma discriminación y en la misma situación de nada. O sea, yo creo que han mejorado algunas cosas, pero ¿qué nos da garantía de que se cumpla cuando tenemos un grupo de congresistas que hay de defender los derechos de las víctimas, los están atacando, y una corte que hemos visto todo el flagelo de corrupción que se ha dado y que ha favorecido en miles de procesos las FARC? Ahí es donde nosotros decimos, ojalá lo que se ha modificado sea de verdad, para que nosotros las víctimas al fin podamos conocer la verdad, tener una reparación, que nos den esa oportunidad de nosotros contar la verdad, de nosotros tener a nuestro victimario y recordarle todo el proceso sufrido de nosotros. Señora Derly, quizás los colombianos no conocen específicamente los crímenes a los que usted fue sometida, los vejámenes a los que fue sometida por parte de ese grupo guerrillero. Antes de iniciar esta entrevista, usted nos denunciaba que su hijo fue asesinado hace 6 meses por las FARC, pero hace 6 meses ya el acuerdo estaba firmado. ¿Quién le quitó la vida a su hijo? Y si fueron las FARC, ¿por qué en su momento el país no conoció esta noticia? Bueno, mi hijo fue reclutado por la Teófilo Forero en el año 2011. Yo lo recuperé basado a miles de falencias y de situaciones y de humillación. Lo pude liberar de este grupo. Fui desplazada por tercera vez de San Vicente del Caguán por haber liberado a mi hijo. Me lo traje para Neiva, donde tuve que tenerlo casi 2 años escondido porque me lo perseguían y querían volverlo a reclutar. Hace 10 meses, mi hijo, el 26 de febrero de este año, fue asesinado. Y lo que yo digo y lo que uno mira es que la justicia trata de tapar miles de cosas. Yo había denunciado en diciembre amenazas directas de un miliciano de las FARC, donde me decía que si yo seguía denunciando casos y situaciones, iban a comenzar dándole a mis hijos y que ya sabían los movimientos de mi hijo. Y gran sorpresa que eso fue en diciembre, pongo las denuncias y en febrero mi hijo es asesinado vilmente por un menor de edad y pintan las cosas y comienza uno como víctima ya
y como persona que se da ya de los conocimientos y que sabemos que nuestros derechos han sido vulnerados y podemos nosotros mismos comenzar a investigar y nos damos cuenta que está todo dando un vuelto, pero mi hijo ya quedó asesinado y quedó asesinado sin conocer el culpable. Para mí la culpabilidad directa, yo siempre la he dicho en todos los medios y sigo en riesgo, y siempre señalaré a la Teófilo Forero, el grupo más sanguinario que ha tenido las FARC, el grupo que más duro le han dado a los campesinos y a las mujeres. En el caso, señora Derli, de las personas que ejercieron violencia sexual en contra suya, ¿qué pasó con esos integrantes de las FARC? ¿Ellos en este momento están identificados? ¿Usted sabe si hacen parte de este proceso? ¿Hay posibilidad de que, así sea ante la Jurisdicción Especial para la Paz, usted logre algo de justicia y este crimen no quede en la impunidad? Yo creo que ahí no se va a lograr nada y si el paisa me está escuchando por este medio y me ve, él sabe quiénes fueron los culpables de todos los hechos ocurridos hacia mí y yo sé que lo van a premiar, va a ser congresista y puede ser hasta gobernador del Huila, porque él hace lo que él quiere y el gobierno le aplaude. Nosotros lo que miramos es que la justicia de nosotros está en un vil engaño. Yo digo que yo sí se lo he pedido en todos los espacios donde he estado, que qué rico sería que yo pudiera tener al paisa, comandante del paisa frente mío y que él me mirara a los ojos para que él pueda recordar todos aquellos vejámenes que no me hizo solamente a mí, sino a miles de mujeres. Señora Derli Pastrana, víctima directa de conflicto armado en Colombia. Queremos agradecerle el testimonio pues, que nos ha entregado y por supuesto su participación desde su ángulo como víctima, una persona que sufrió directamente de los vejámenes de la violencia sexual de las FARC. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Jefferson, por haberme dado la oportunidad y la oportunidad de seguir nosotros luchando porque no vamos a descansar hasta que verdaderamente el país y el gobierno, la justicia, el Congreso conozca la realidad, pero no de una tercera persona, sino directamente de las víctimas y de las víctimas directas de las FARC, no de aquellos que dicen representar las víctimas de las FARC cuando no se representan ni ellos. Que nos escuchen a nosotros, que nos den la participación que merecemos y que nos escuchen todas las familias que nosotros tenemos que contar. Vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, precisamente estaremos visibilizando eso que usted dice, señora Derli. Esas víctimas que no han tenido voz. Estamos con Ervin Hoyos Medina, presidente de la Confederación de Víctimas de las FARC. Hablando precisamente de eso, Ervin, si estas víctimas en este momento no tienen voz, tal y como ustedes lo han denunciado, y cómo pueden a futuro realmente recuperar ese rol, inclusive reivindicar cada uno de esos derechos que les fueron robados en los últimos años, ese derecho a manifestarse y ese derecho también a exigir verdad por parte de sus victimarios. Vamos a una pausa, ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.